Analizaremos un caso clínico que se presentó hace varias semanas en la sesión de casos clínicos del Hospital General de Massachusetts en Boston. Se trata de una mujer de 68 años de edad que fue admitida por empeoramiento de confusión y movimientos anormales en la cara, brazos y piernas, con antecedentes de 2 episodios de trombosis venosa profunda en tratamiento con apixaban, aunque 10 meses antes estuvo con warfarina. También la paciente tiene antecedentes de dislipidemia, estuvo en uso de atorvastatina, también tiene un hipotiroidismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipertensión pulmonar y vitíligo. No es fumadora ni es alcohólica. Entre los antecedentes familiares, su padre y madre fueron diabéticos, pero la paciente no reportó historia familiar de movimientos anormales o de stroke isquémico. Tuvo ella alergia a la aspirina, que producía urticaria. Se presentó en otra clínica 9 semanas antes con lenguaje arrastrado intermitente y mareo con una duración de 1 día. Su score NIST fue de 1 punto con disapnea leve a moderada. La resonancia magnética simple del cerebro practicada en esa clínica mostró un infarto isquémico agudo en la sustancia blanca del lóbulo frontal izquierdo, sin hemorragia o efecto de masa. La monitorización Holter no mostró evidencia de fibrilación auricular. La ecocardiografía mostró una fracción de eyección ventricular izquierda normal, sin evidencia de foramen oval. 2 días después de este ingreso, la paciente tuvo movimientos anormales involuntarios del brazo derecho, un ataque simple del cerebro fue normal, el electroencefalograma también fue normal, fue dada de alta 7 días después de este ingreso. Durante las siguientes 6 semanas, movimientos involuntarios que involucraron brazos, piernas y lengua ocurrieron, con frecuencia cada vez mayor. Fue ingresada en otra clínica 9 días antes de su ingreso actual por caídas continuas y movimientos involuntarios en forma de danza de los brazos, piernas y tronco, tanto como por movimientos rotatorios de la lengua. Múltiples equimosis fueron vistas en miembros inferiores. La TAC simple de cráneo, realizada en esta otra clínica, mostró hipodensidades parenquimatosas dispersas, leves, difusas, sin evidencia de hemorragia o de un infarto agudo. Realizaron ellos un diagnóstico presuntivo de corea vascular e iniciaron levotiracetam. La resonancia magnética simple del cerebro mostró infartos múltiples pequeños, agudos o subagudos en la sustancia blanca de la corona radiada y en el centro semioval y en el lóbulo frontal. El electroencefalograma mostró una actividad excesiva e irregular de onda lenta de fondo, sin hallazgos focalizantes o epileptiformes. Se suspendió el levotiracetam y se inició clonazepam hora sueño. Se le dio el alta al 6º día de hospitalización a un centro de rehabilitación. 3 días después, un familiar de la paciente notó que ella presentó un episodio de confusión que le impedía establecer una conversación con sus familiares. Fue vista luego en el Hospital General de Massachusetts. Allí, en dicho hospital, los signos del examen físico fueron una temperatura de 36.6 grados centígrados, una presión arterial de 125/60 milímetros de mercurio, un pulso de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 29 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno de 94% a aire ambiente. El índice de masa corporal fue de 23.6 kilogramos por metro cuadrado. La paciente estuvo estuporosa, orientada en sí misma, pero no en el tiempo o en el espacio. Podía seguir órdenes simples con instrucciones repetidas, pero no podía seguir comandos complejos. Ella tuvo movimientos espontáneos irregulares de la cara, boca y lengua, y tuvo también contorsiones espontáneas irregulares de los brazos y piernas que fueron parcialmente suprimidas. Cuando le pidieron que mantenga sus manos con las palmas hacia arriba mientras mantenía sus ojos cerrados,
Su mano derecha se deslizó hacia abajo y su brazo se pronó. Su fuerza fue de 4/5 en la abducción del hombro derecho, en la flexión y extensión del codo, en la flexión y extensión de la muñeca. El examen físico restante fue normal. Los niveles sanguíneos de electrolitos, transaminasas y fosfatasa alcalina fueron normales, como también los tests de función renal. El análisis de orina mostró trazas de cetonas y una cruz de esterasa leucocitaria. El valor de referencia para esta esterasa es negativo. El sedimento urinario mostró 0 a 2 leucocitos por campo de alto poder. La tasa de eritrosedimentación fue de 44 milímetros por hora, el rango de referencia para género y edad de 0 a 40. Los tests adicionales de laboratorio mostraron un hematocrito bajo, 26%, hemoglobina baja, 7.9 gramos por decilitro, un contagio de células blancas bajo, 3.950, un INR alto, 1.4, un tiempo de tromboplastina parcial activado de alto, de 40.6, un nivel de TSH alto con tiroxina libre normal, es decir, anemia, leucopenia, INR alto con tiempo de tromboplastina parcial activado alto, con TSH alta y tiroxina libre normal. La TAC simple de cráneo, tanto como la angioTAC cerebral y de cuello con contraste, no mostraron evidencia de infarto territorial agudo, ni evidencia de cambios en los hallazgos antiguos de encefalomalacia e hipodensidades en la sustancia blanca. En la resonancia magnética cerebral, tanto en la imagen FLAIR como en la imagen ponderada axial T2, como en los mapas de imagen ponderada por coeficiente de difusión y en las imágenes o en los mapas de imagen ponderados por difusión de trazas, encontramos focos de difusión restringida en múltiples sitios del cerebro, con hiperintensidad en la imagen FLAIR, hiperintensidad también en la imagen ponderada axial T2, localizados en los centros semi-ovales posteriores en estas dos últimas imágenes, que sugieren la presencia de infartos agudos o subagudos tempranos. También se observan focos múltiples adicionales pequeños de difusión restringida en la sustancia blanca subcortical en forma bilateral. Vemos acá las puntas de flechas respectivas, y también en la corteza cerebral de los lóbulos frontal y parietal, también en forma bilateral. Igualmente, los mismos focos de difusión restringida, pequeños, encontramos en el gyrus precentral, el gyrus postcentral. Igualmente, focos de difusión restringida en la unión temporo-occipital izquierda, y también un foco de difusión restringida en el hemisferio cerebeloso superior derecho. Todo lo cual sugiere la presencia de infartos múltiples agudos o subagudos tempranos. La angioresonancia cerebral, ejecutada sin la administración de contraste, no mostró oclusión intracraneal, estenosis de alto grado o aneurisma. Diagnóstico diferencial. Esta paciente se presentó con movimientos anormales, progresivos, subagudos. Para realizar un diagnóstico diferencial de ellos, es necesario analizar su fenomenología para intentar posteriormente determinar su localización anatómica. La paciente se presentó con movimientos anormales,
ampliamente distribuidos en brazos, piernas, cara, boca, lengua e incluso tronco. Progresivos, inicialmente fueron intermitentes para luego hacerse continuos y reducir la funcionalidad de la paciente en forma total. Según sabemos de la historia clínica, estos movimientos fueron involuntarios. También la paciente se presentó con otros síntomas como disartria, confusión, nivel de alerta reducido y también con un déficit motor del brazo derecho. Los movimientos anormales, de acuerdo con la descripción que se ha realizado, son típicos de una corea. La corea se caracteriza por movimientos anormales, involuntarios, no rítmicos, que son debidos a un flujo continuo de contracciones musculares de un grupo muscular a otro, que semeja una danza, que es exactamente lo que se describió. La corea tiene como correlato anatómico las redes neuronales de los ganglios basales cerebrales. Cuando hay afectación de los ganglios basales cerebrales, esta puede ser discreta o puede ser difusa. La afectación discreta involucra no solamente a dichos ganglios, sino también a localizaciones anatómicas adyacentes, como por ejemplo la cápsula interna, el hipotálamo, la sustancia blanca cerebral. La disartria, la confusión, el nivel de alerta reducido son síntomas no localizantes, que pueden presentarse en afecciones cerebrales difusas o multifocales e incluso en intoxicaciones o también en trastornos metabólicos en general. El déficit motor del brazo derecho, que se evidenció como un desplazamiento pronador del brazo, este no tiene una caracterización en determinadas vías del sistema nervioso central o periférico. Incluso, pues, en determinados momentos, la corea también puede producir per se un desplazamiento pronador de cualquiera de los miembros, de manera que tampoco tiene este signo una localización anatómica determinada para poder establecer un diagnóstico preciso. La corea tiene múltiples causas metabólicas, tóxicas, inflamatorias, vasculares, etc. Para nosotros estrechar el diagnóstico diferencial de la corea, debemos fijarnos en varios síntomas y en varias cosas clínicas, en varios aspectos clínicos. Lo primero es que la corea, en el caso de la paciente, tiene un carácter bilateral. Este es un hallazgo importante para posteriormente, ustedes lo verán, para hacer el diagnóstico diferencial necesario. Lo segundo es el curso de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución dicha corea? El diagnóstico diferencial es diferente cuando el curso en este caso es subagudo, cuando el curso es crónico o cuando el curso es subagudo. Agudo. Igualmente, también debemos fijarnos en los otros hallazgos de la historia clínica, en los hallazgos de laboratorio, e incluso debemos fijarnos también en los hallazgos de la resonancia magnética. Todo este complejo sindromático y signológico nos va a permitir estrechar el diagnóstico diferencial de una corea. Iniciemos entonces con
el primer tipo de lesiones que ocasiona la corea. Primero, las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares que ocasiona la corea se localizan por lo regular en el núcleo caudado anteroventral, en el cuerpo estriado o en el tálamo. Frecuentemente son unilaterales y grandes lesiones, pero la corea se produce contralateralmente. Sin embargo, la resonancia magnética mostró solamente lesiones pequeñas en la paciente y no necesariamente estuvieron localizadas en los ganglios basales. Hay determinados tipos de corea que son ocasionadas por lesiones vasculares ubicadas en el núcleo subtalámico contralateral, con gran manifestación coreica, pero con lesiones pequeñas en dicho núcleo. Pero igualmente en este caso, la corea es contralateral. La resonancia magnética de la paciente, sin embargo, mostró lesiones bilaterales. Para que una corea sea de presentación bilateral, es necesario que exista un infarto bilateral sustancial, sea del núcleo caudado o de los ganglios basales. Pero igualmente, la resonancia magnética de la paciente mostró solamente lesiones pequeñas que no necesariamente estuvieron localizadas en los ganglios basales. Por tanto, no pensaría yo que lesiones vasculares localizadas en los ganglios basales sean la causa de la corea de esta paciente. La segunda causa de corea son los desórdenes genéticos. Estos desórdenes genéticos se presentan en etapas tempranas de la vida. Sin embargo, el cuadro clínico de la paciente se presentó en la 7ª década de su vida y fue de curso subagudo, meses de evolución. Las coreas que se deben a desórdenes genéticos tienen una evolución crónica de varios años. Hay dos desórdenes genéticos que podrían ocasionar una corea. El primero se llama enfermedad de Huntington, pero su diagnóstico sería cuestionable en este caso porque la paciente no tuvo pródromos neuropsiquiátricos, como por ejemplo hostilidad, depresión, animadversión social, etc. La segunda patología que causa corea son las enfermedades mitocondriales, también desórdenes genéticos, pero la paciente tuvo ausencia de pérdida de audición y no presentó estatura corta. Por tanto, los desórdenes genéticos serían cuestionables como causa de la corea de nuestra paciente. Como tercera causa de corea tenemos los desórdenes tóxico-metabólicos. Exposición, por ejemplo, a agentes neurolépticos, anticonvulsivantes, anfetaminas. Muy frecuentemente los antiparkinsonianos, sobre todo la levodopa, pueden producir una disquinesia tardía. También el envenenamiento por monóxido de carbono y la exposición ocupacional a metales pesados. Entre los trastornos metabólicos que podrían, aunque raramente, producir corea sería la hiperglicemia. Igualmente, trastornos del sodio como la hiponatremia y la hipernatremia. Trastornos como el hipertiroidismo, sin embargo, lo que más frecuentemente vemos en la clínica en el hipertiroidismo es la presencia de un temblor que suele ser bilateral. Pero la presencia de corea en el hipertiroidismo es muy rara. Igualmente, también puede presentarse la corea en las degeneraciones hepatocerebrales, sobre todo por shunts portosistémicos o por enfermedad hepática adquirida. En este caso, en
los pacientes con Corea por degeneración hepatocerebral, la resonancia magnética muestra hiperintensidad en la imagen T1 pesada, ponderada. Sin embargo, en esta paciente no hemos encontrado exposición a ningún agente señalado, ni tampoco exposición ocupacional o a monóxido de carbono. Tampoco se ha identificado en los exámenes de laboratorio de ella que tenga pues algún trastorno metabólico también señalado. La paciente, por ejemplo, tuvo una elevación muy leve de tirotropina con T4 normal, que es muy raro que con este tipo de elevaciones se haya generado pues una corea. Además, no ha habido trastornos del perfil hepático ni en el laboratorio, ni tampoco en la clínica del paciente. Trastornos de perfil hepático que por lo regular cursan con ictericia y en laboratorio con transaminasas altas. No hay signos tampoco de enfermedad hepática. La cuarta causa son las infecciones. El estreptococo hemolítico del grupo A, que produce o que puede producir la fiebre reumática, suele producir la corea de Sydenham. Sin embargo, en la historia clínica de la paciente, ella no reporta un antecedente de faringitis y además no reporta tampoco otro tipo de lesiones que se acompañan o que son acompañantes a la fiebre reumática, como por ejemplo alteraciones valvulares, alteraciones en el electrocardiograma y otros signos y síntomas clínicos propios de una fiebre reumática. También las encefalitis por el virus de HIV y la tuberculosis también pueden producir una corea. Sin embargo, no hay un nexo epidemiológico concreto en el caso de la paciente para establecer este tipo de diagnósticos como causa de su síntoma. La enfermedad por priones más común en el ser humano es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también puede ocasionar corea, desórdenes del movimiento. Sin embargo, esta enfermedad se presenta con un cortejo clínico mucho más variado, que va desde la demencia, la ataxia, los déficits de la visión y también los desórdenes del movimiento. Esto la paciente no ha presentado. Por tanto, yo consideraría muy como lejano la probabilidad de que una infección, cualquiera de las que nombradas, sea la causa de su corea. La quinta causa son los desórdenes inflamatorios, entre ellos la esclerosis múltiple, la neurosarcoidosis, la enfermedad de Behçet. Pueden ocasionar todos corea. Sin embargo, los hallazgos imagenológicos de resonancia magnética cerebral de la paciente no coinciden para nada con los hallazgos de resonancia magnética cerebral de estas tres enfermedades inflamatorias. Los desórdenes paraneoplásicos son una sexta causa de corea. Los desórdenes paraneoplásicos por lo regular se presentan en hombres ancianos con neuropatía periférica asociada. El cáncer más común que puede ocasionar corea, que puede ocasionar por desorden paraneoplásico, es el carcinoma de células pequeñas del pulmón. En la historia clínica realmente no tenemos evidencia de síntomas o signos que estén relacionados con este tipo de carcinoma. Cuando uno desea detectar un desorden paraneoplásico causante de corea, suele haber positividad de anticuerpos neurales. De todas maneras, estos anticuerpos neurales también pueden positivizar en las coreas autoinmunes no paraneoplásicas, y eso hay que considerar y hay que tener cuidado con la interpretación de este tipo de test. Este test de anticuerpos neurales se hace en el panel de test de
anticuerpos general que se pueden realizar en este tipo de pacientes. Como séptima causa, los desórdenes autoinmunes. Dos desórdenes autoinmunes pueden ocasionar la corea: el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico. En el adulto, después de la disquinesia tardía por uso de levodopa y después también de la corea de Huntington, las coreas autoinmunes son las más frecuentes. En el caso de la corea de lupus eritematoso sistémico, esta suele ser bilateral en el 55% de casos y como episodio único en el 66% de casos. Se acompaña por lo regular de otros desórdenes neuropsiquiátricos como crisis, delirio, isquemia cerebral o psicosis. La paciente, sin embargo, no tuvo compromiso mucocutáneo, seroso, musculoesquelético o renal, que es frecuente en el lupus eritematoso sistémico, aunque tuvo anemia y leucopenia en sus hallazgos de laboratorio. El síndrome antifosfolipídico se sospecha cuando existe trombosis vascular y complicaciones del embarazo. Suele acompañarse de mielopatía y de stroke isquémico, migraña, epilepsia, demencia. La corea, en el caso del síndrome antifosfolipídico, suele ser el desorden de movimiento más común. 1.3% de casos de síndrome antifosfolipídico se acompañan de corea. Como octava causa de corea, los strokes multifocales. Pregunto, ¿hay algún diagnóstico unificante que explique al mismo tiempo la corea y los infartos múltiples cerebrales de la paciente a pesar del uso de apixaban? El hecho de que apixaban no haya tenido un efecto profiláctico de este tipo de infartos ocasionadores de la corea puede ser debido a 1. Eficacia reducida de apixaban en esta paciente individual. 2. Falta de adherencia a la medicación. O 3. El apixaban pudo no ser adecuado en determinados mecanismos de stroke, como por ejemplo una oclusión de vaso pequeño, como en la diabetes o la hipertensión arterial, en la vasculitis o en la endocarditis infecciosa. Ninguna de estas patologías está presente en la paciente. El apixaban, por otro lado, puede no ser suficiente para o en ciertos contextos clínicos, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico o un estado hipercoagulable relacionado con cáncer. Este último, en este último no podemos pensar clínicamente porque no vemos signos o síntomas que denoten la presencia de un primario, de un cáncer en alguna localización. Los strokes arteriales de nuestra paciente, a pesar de anticoagulación, el antecedente repetitivo de trombosis venosa profunda, abre la posibilidad de un diagnóstico unificante, un síndrome antifosfolipídico probablemente secundario al lupus eritematoso sistémico. Se solicitaron el tiempo de tromboplastina activado que estuvo prolongado. Realicemos un diagnóstico diferencial de la prolongación del tiempo de tromboplastina en el contexto de esta paciente. Primero, en general, este tiempo está prolongado cuando existe déficit de factores de coagulación o cuando el plasma de cualquier paciente tiene factores inhibidores de la vía intrínseca de coagulación, o en el caso de la paciente, esta prolongación podría ser secundaria al uso de apixaban. La otra causa que vemos en la clínica es
que se prolonga este tiempo de tromboplastina cuando existe en el plasma de una paciente anticoagulante lúpico. Se realizó una mezcla en dilución 1 a 1 del plasma de la paciente con plasma normal y se encontró que déficit de factores de coagulación o presencia de inhibidores de la vía intrínseca de la coagulación no existía. Por tanto, había que sospechar que este tiempo de tromboplastina en la paciente estaba alto por la presencia de anticoagulante lúpico. Por ello se solicitó este anticoagulante lúpico, que fue positivo. Además, hubo positividad para IgG e IgM anticuerpos anticardiolipina. Los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína fueron negativos y, como se sospechaba que este síndrome antifosfolipídico pues es secundario al lupus eritematoso sistémico, también se solicitaron la dosificación de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, que fueron positivos. Los primeros en una dilución de 1 por 160 y los segundos en una dilución de 1 por 320. Es decir, se había confirmado el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico secundario a un lupus eritematoso sistémico, con un agravante. Al ser positivos las inmunoglobulinas IgG para anticuerpos anticardiolipina, la paciente tenía alto riesgo de realizar eventos trombóticos. Además, se dosificaron C3 y C4, que fueron bajos, es decir, se supone que en la paciente los complejos inmunes activaron la vía normal del complemento para producir injuria tisular. Recordemos nosotros que la activación de esa vía del complemento, que concierne a C3 y C4, puede producir una estimulación de las plaquetas, del endotelio y también de la cascada de la coagulación. Por ello es que cuando se tiene C3 y C4 bajos, hay alto riesgo de eventos trombóticos. El tratamiento. Llamaba la atención en la historia clínica de la paciente que, habiendo habido un diagnóstico de corea vascular en alguna de las clínicas y habiendo sido vista la paciente por varios neurólogos, sin embargo, no se inició un tratamiento farmacológico anticorea. ¿Por qué razón? Probablemente porque los neurólogos vacilan cuando no tienen en dar un tratamiento farmacológico, cuando no tienen un diagnóstico etiológico de la sintomatología. En este caso, no se realizó un trabajo diagnóstico minucioso para determinar la etiología de la corea. La segunda razón es que los médicos son reluctantes a prescribir tratamientos anticorea por los efectos colaterales de los fármacos utilizados para ello. En primer término están los inhibidores VMAT2, como por ejemplo la valbenazina. La FDA ha aprobado el uso de la valbenazina, de los inhibidores VMAT2, para la corea de Huntington y para también la disquinesia tardía. Y también pues los neurólogos han hecho que esta aprobación de la FDA sea aplicable también para la corea idiopática. Sin embargo, los inhibidores VMAT tienen efectos colaterales importantes. El primer efecto colateral importante de los inhibidores VMAT es la sedación clínica significativa. El segundo es el parkinsonismo y el tercero es la depresión. Hay muchos médicos que por la presencia de estos efectos colaterales prefieren no usar estos inhibidores VMAT. Sin embargo, en todo paciente con corea tiene que utilizarse los antagonistas de receptores de dopamina D2 de primera generación, pero también hay muchos médicos que no utilizan este fármaco, que es barato y además que se lo encuentra en cualquier farmacia, como el haloperidol, porque produce una alteración, un efecto colateral llamado disquinesia tardía. Y en muchas ocasiones prefieren utilizar antagonistas de receptores de dopamina D2 de menor potencia, como por ejemplo la quetiapina, para tratar la corea. Pero en este último caso,
no suele resultar efectivo este fármaco para suprimir las contracciones musculares continuas de este síntoma. Aquí tenemos los inhibidores BIMAD, pueden producir los tres efectos que ya hemos señalado. Los inhibidores BIMAD2 en la Corea se inician con dosis muy bajas y se titulan en forma lenta. El aloperinol, como se había ya señalado, puede producir una disquinesia tardía. Se escogió en este caso el aloperinol. El aloperinol fue muy efectivo en la paciente para reducir las contracciones musculares de la corea en corto tiempo. El único efecto colateral que se observó en esta paciente fue un síntoma de piernas inquietas al acostarse que remitió con gabapentina. Después, en la evolución de esta paciente, se logró retirar en forma total tanto el haloperidol como la gabapentina y se remitió a la paciente a un centro de rehabilitación, pero con síntomas mínimos de corea. Se plantea la pregunta, ¿hay que anticoagular a la paciente en cuestión? ¿Por qué pensamos que hay que anticoagular? Por los mecanismos de la corea en el síndrome antifosfolipídico y en el LES y en el lupus eritematoso neuropsiquiátrico. Estos mecanismos son la trombosis microvascular o macrovascular por anticuerpos antifosfolipídicos. De todas maneras, esta trombosis microvascular o macrovascular puede generar una reducción del flujo sanguíneo a nivel de los ganglios basales y esto puede producir infartos a nivel de los ganglios basales, pero esto en la resonancia magnética cerebral de la paciente no se observó. De todas maneras, por la presencia en la paciente de 2 episodios previos de trombosis venosa, de trombosis arterial múltiple, por los altos títulos de anticuerpos anticardiolipina, incluido el IgG anticardiolipina, que es un marcador de alto riesgo de trombosis, por la presencia de corea y por los strokes subagudos, se decidió que el anticoagulante sea la warfarina. La paciente estaba recibiendo desde 10 meses antes de su ingreso el apixaban, pero este apixaban, como ya se había señalado en algunos de los slides anteriores, no fue efectivo para prevenir los infartos múltiples cerebrales que la paciente presentó. Por ello, la warfarina fue utilizada como anticoagulante en este caso. Se plantea también la pregunta, ¿hay que inmunosuprimir a la paciente? ¿Por qué se plantea esa pregunta? Por los mecanismos de la corea también, tanto en el síndrome antifosfolipídico como en el LES neuropsiquiátrico. Hay procesos inmunomediados de injuria neuronal. De todas maneras, solamente tenemos pequeños estudios observacionales para utilizar inmunosupresores en el caso concreto de la paciente. Por tanto, nosotros creemos que solo está indicado en casos severos y refractarios de corea. Como tratamiento antilúpico se escogió la hidroxicloroquina, no se escogieron otras drogas porque la paciente no presentó manifestaciones de enfermedad lúpica adicional. Y la paciente fue dada de alta a un centro de rehabilitación con contracciones musculares coreicas mínimas.